Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, en riguroso directo para el universo mundo, te mando un caluroso abrazo. En este podcast traemos episodios de la historia que ayuden a entender la realidad y de paso a entretenernos, que eso también es importante. Hoy seguimos hablando del Imperio Romano. Vaya serie, qué apasionante, qué romanos estaban estos locos, qué locos estaban estos romanos. Hablamos en el episodio anterior de los 5 emperadores buenos. Estos 5 emperadores buenos, Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Cómodo, que gobernaron el Imperio Romano durante el siglo II, llevaron al imperio a su máximo esplendor. Llevaron a Roma a su máximo apogeo. Buenos militares, buenos gestores, competentes gobernantes. Lo hicieron, de manera insuperable. El caso es que todo empezó a torcerse con la llegada de Cómodo y probablemente este es el inicio del fin. Este es el principio del fin. Este es el principio de la larga decadencia que aquejó al Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo una larga decadencia que podemos incluso hablar de 2 siglos de decadencia. Y es que esto es interesante. La gente se piensa que las sociedades, los imperios, los estados, los países se terminan de un día para otro. No es así. Las sociedades pueden desaparecer, los imperios, las civilizaciones pueden desaparecer en una larga decadencia. Y puede ser tan larga que incluso aquellos que la viven no son conscientes de que la están viviendo. ¿De qué puedo estar hablando? ¿Y si estamos viviendo en una época parecida? ¿Y si lo que está sucediendo es una repetición de lo que pasó en aquel entonces, en el siglo III y IV, en el Imperio Romano, en esa larga decadencia? Bueno, pues decíamos entonces que en el siglo II gobiernan los 5 emperadores buenos y, todos destacan por una cosa, y es que cada uno adopta a su sucesor. Ojo, cada emperador va adoptando a su sucesor. No hereda a su hijo, adoptan al sucesor, excepto Marco Aurelio. Marco Aurelio sí le deja el trono a su sucesor Cómodo. Hay que decir que Marco Aurelio llega al poder en el año 161 y desde el primer momento cogobierna con otro emperador que se llamaba Lucio Vero. Esto ya lo explicamos, que tampoco es una cosa rara en el Imperio Romano, ya que en la República siempre hubo 2 cónsules. El cargo más importante en la República lo ocupaba no una persona, sino 2. En la República siempre hubo 2 cónsules. Bueno, pues ahora se repite esta situación y con Marco Aurelio hubo 2 emperadores. Tenemos a Marco Aurelio y a Lucio Vero, aunque siempre la voz cantante, el primero y el que mandaba de verdad, fue Marco Aurelio. El caso es que Lucio Vero se fue a la campaña de Oriente a luchar contra los partos y sí, gana, pero su ejército contrae la peste, sin saberlo. A la vuelta lleva esta enfermedad a Roma y causa una epidemia que llega a afectar al mismo Lucio Vero. Incluso puede que también afectase al mismo Marco Aurelio. Marco Aurelio estuvo durante mucho tiempo enfermo. Cómodo nace también en el año 161, el año que su padre llega al poder, y tuvo una educación rigurosa y esmerada. O sea, Cómodo recibió la mejor educación posible, se le preparó bien para ser emperador. Fijaros lo que acabo de decir, o sea, se le preparó bien para ser emperador, no le faltaron buenos tutores a Cómodo para prepararlo para la función de emperador. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió este chico? ¿En qué momento se le cruzaron los cables? ¿Se le perdió un tornillo a este señor? ¿Qué le pasó a este hombre? A este Cómodo. Probablemente estoy dando vueltas, ¿no? Yo como profesor, pues al final no lo ves todos los días, ¿no? Que el adolescente es rebelde por naturaleza. Y aquí va una pregunta que me hago y que creo que nunca se va a poder responder. La personalidad absolutamente chiflada de Cómodo pudo ser una reacción a la estricta educación que le dieron. Pudo ser como reacción a esa estricta educación, pudo Cómodo salir como salió.
No lo sé, porque al final, miren, llegó al cargo muy joven, con 18 años, siendo, repito, pues un chaval que no había vivido. Sus antecesores todos habían llegado al cargo habiendo ya cumplido una larga carrera militar. No. Cómodo, pues siendo un chaval, ya era emperador. Entonces, ¿qué tenemos? Que su padre Marco Aurelio, era un intelectual, estuvo siempre combatiendo contra los bárbaros en el norte, en el Danubio. ¿Y qué pasa? Que en un momento se dice que el emperador está enfermo y corre el rumor de que ha muerto, así que un general en Oriente, de las provincias de Oriente, se proclama a sí mismo emperador, habiendo escuchado que Marco Aurelio había muerto. Y no había muerto, sencillamente estaba enfermo. Entonces, ¿qué es lo que hace Marco Aurelio? Una vez que ya ha muerto Lucio Vero, nombra a su hijo coemperador. Repito, Marco Aurelio nombra a su hijo coemperador en el año 176. ¿Por qué hace eso? Quería asegurar la sucesión. Quería asegurar una sucesión ordenada. Y que si a él le pasaba algo, bueno, pues ya el cargo lo tenía su hijo. En el año 178 casan a su hijo con una noble llamada Brutia Crispina, y en el año 180 ya muere Marco Aurelio. Muere, pues como siempre estuvo, luchando contra los bárbaros, aunque enfermo, pero él estaba allí en la frontera, ¿vale?, dirigiendo las tropas, y murió en algún lugar entre Viena y Bratislava, y se cuidó mucho Marco Aurelio de en el momento de la muerte alejar a su hijo Cómodo de su muerte, porque temía contagiarlo. Entonces, esta es la situación en la que Cómodo llega al poder, en un contexto en el que la peste sigue azotando el imperio y en el que los bárbaros siguen hostigando la frontera del Danubio en el norte. Así que, ¿qué es lo que hace Cómodo? Cómodo quiere salir al paso rápido y llega a una paz con los bárbaros, una paz desfavorable, ¿vale? Una paz desfavorable a los romanos. ¿Pero qué es lo que quería Cómodo? Pues terminar ya con los problemas, zanjar el asunto de los ataques de los bárbaros, poder ir a Roma y tomar su cargo. Y llega, repito, con 18 años. Llega con 18 años. Nada más llegar al trono, su hermana mayor, Lucila, pues dirige una conspiración para acabar con él. En uno de los pasillos del Coliseo romano, un senador va a atacar a Cómodo, pero parece que fue bastante torpe este senador y pudieron detener ese asesinato. Se descubre la conspiración, se descubre que Lucila está detrás de este intento de asesinato, y a la hermana, bueno, pues la destierran a Capri, donde muere poco después. Entonces, ¿qué pasa? Cómodo ya se vuelve un desconfiado, porque es que nada más llegar al trono, oye, que su hermana mayor ha intentado asesinarlo, y entonces empieza bueno, por supuesto, desconfía en todo momento del Senado, y empieza a nombrar a gente que no es de la élite, pues como en su círculo más cercano. Y como mano derecha nombra a un señor que se llama Marco Aurelio Cleandro, que era un esclavo liberado. Y a este esclavo liberado se acaba convirtiendo en su mano derecha. Sucede que su esposa no le estaba dando hijos, ¿vale? Así que pues la destierra, la repudia, la destierra también a la isla de Capri, donde también morirá, y la sustituye por una concubina que se va a llamar Marcia. Y bueno, pasó que llegamos al año 190 y de repente deja de llegar la comida a Roma, dejan de llegar la comida a Roma y el pueblo empieza a rebelarse, o sea, 1 millón de habitantes. No le llegaba comida, empieza a haber hambre y resulta que no llegaba comida a Roma porque todo era pues otra conspiración. Hay unos generales que impiden la llegada de la comida a Roma para que el pueblo se rebele y así depongan a Cómodo. ¿Y qué hace Cómodo para contentar al pueblo? Entrega a su mano derecha, a Cleandro. Y bueno, vamos a hablar de esa faceta de chiflado que tenía este señor. Bueno, pues Cómodo tenía una fascinación por los gladiadores y tenía pues eso, entre su costumbre y su afición, era pues salir a combatir como gladiador. Se habla de que combatió en cientos de combates y los ganó todos. Repito, Cómodo salió a combatir en cientos de combates como gladiador y los ganó todos. ¿Cómo?
pues parece que todos los combates estaban arreglados. ¿Cómo se podía arreglar el combate? Drogando al oponente. Así que Cómodo luchaba contra oponentes drogados y siempre ganaba. Y si, por ejemplo, a algún soldado pues le faltaba algún miembro, pues lo ataban, lo ponían allí en mitad de la arena y él se encargaba de ejecutar a sus soldados ya previamente mutilados en el campo de batalla. Hay testimonios de que llega a una ciudad y pide a los ciudadanos que les falta algún pie, que lo lleven a la arena del anfiteatro y les echen serpientes. Y así las serpientes atacan, rodean a estos ciudadanos mutilados a los que le faltan pies. ¿Y qué costumbre tenía él? Pues lanzar flechas contra esos ciudadanos a los que le faltaban pies y que ya estaban siendo rodeados por las serpientes. Parece ser que lo que quería él simular era el nacimiento de los gigantes de la tierra, a los cuales les salían serpientes de las extremidades. Y esto viene en la mitología. Cómodo se presenta a sí mismo como Hércules, y así se hace esculpir. Se presenta a sí mismo como el nuevo Hércules, llega a renombrar la ciudad de Roma, y testimonios de la época hablan de que celebraba orgías con cientos de chicas y chicos, y que en esas orgías también inmolaba a personas, él sacrificaba a personas. Hay también quien dice que estos testimonios eran, ¿cómo decirlo?, inventos de los historiadores, porque eran prosenados, ¿vale? Entonces, para desprestigiar a Cómodo decían estas cosas, aunque vete tú a saber, pero esos testimonios de los historiadores existen. Y finalmente, en el año 192, hay una conspiración, ¿vale?, en la que está implicada su concubina Marcia para acabar con él. Le ponen veneno, estamos hablando de la Nochevieja del año 192, le ponen veneno en la comida, pero como él era un borracho, pues vomita el veneno, pero llaman enseguida a un esclavo muy fuerte para que lo estrangule y directamente terminan con él. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el próximo programa.